En los asterisco pantanos densos de Carolina del Sur, donde el musgo español cuelga como sudarios fúnebres y el aire mismo parece susurrar pecados olvidados, se alzan las ruinas desmoronadas de lo que los lugareños alguna vez llamaron la asterisco Capilla del Descanso del Ángel. Entre asterisco 1789 y 1832, más de asterisco 200 almas desaparecieron sin dejar rastro tras buscar refugio en aquel supuesto santuario. Los registros eclesiásticos descubiertos en asterisco 1923, y sellados de inmediato por las autoridades, revelaron una asterisco documentación meticulosa de asesinatos sistemáticos, disfrazados de actos de misericordia divina. La asterisco familia Bitworth, pilares de su comunidad y operadores de la misteriosa asterisco Orden de los Ángeles Caídos, había convertido su capilla de plantación en el asterisco campo de exterminio más rentable del sur anterior a la Guerra Civil. Lo que estás a punto de escuchar ha permanecido enterrado casi asterisco 2 siglos, pero la verdad sobre la familia religiosa más siniestra de América asterisco ya no puede permanecer oculta. Antes de revelar los horrores del legado Bitworth, una advertencia: asterisco, esta historia no es para todos, sino solo para quienes son lo suficientemente valientes para enfrentar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si estás listo para unirte a nuestra comunidad de buscadores de misterios reales, asterisco, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Necesitamos saber hasta dónde viajan estos secretos sombríos. Ahora retrocedamos a asterisco 1789, a las sombras de asterisco Carolina del Sur, donde la salvación tenía un asterisco precio que ningún alma debería pagar. Pero para comprender cómo pudo florecer un mal tan calculado, debemos examinar el mundo que dio origen a la asterisco dinastía Bitworth. El año era asterisco 1789, y los recién formados Estados Unidos aún sangraban por las heridas de la Revolución. En la región baja de Carolina del Sur, donde las plantaciones de arroz se extendían interminablemente hacia el Atlántico, el orden social permanecía tan rígido como las mareas que inundaban los pantanos costeros 2 veces al día. Fue allí, a unos asterisco 50 kilómetros de Charleston, donde la familia Bitworth construyó su imperio de engaño. Asterisco Gabriel Bitworth tenía 43 años cuando compró las 1000 acres que llamaría asterisco Gracia de Serafín. Medía más de 1,80 m, con cabello prematuramente plateado y ojos del color del hielo invernal. Poseía una presencia tan imponente que los hombres menores apartaban la mirada cuando él entraba a una habitación. Su voz, culta y resonante, podía llenar una capilla o reducir a un hombre adulto al temblor con igual facilidad. Nacido en la decadente aristocracia de plantadores de Virginia, Gabriel había visto cómo la fortuna tabacalera de su familia se desmoronaba durante la Guerra Revolucionaria. Pero donde otros veían ruina, asterisco él vio oportunidad. Su esposa, Constance Bitworth Knapton, provenía de una antigua familia adinerada de Charleston, cuya riqueza se había forjado en el comercio de esclavos y el cultivo de arroz. A los 38 años, Constance conservaba una asterisco belleza frágil y etérea, como una muñeca de porcelana. Su cabello oscuro siempre estaba perfectamente arreglado, y sus manos pálidas no mostraban señales de trabajo honesto. Pero quienes miraban de cerca sus ojos marrones notaban algo inquietante, una distancia vacía, como si parte de su mente se hubiera refugiado en un lugar donde los horrores a su alrededor no podían alcanzarla. Los hijos de los Bitworth eran asterisco tan notables como perturbadores. Asterisco Ezequiel, de 24 años y heredero aparente, poseía la inteligencia calculadora de su padre, pero con una crueldad adicional que incluso Gabriel encontraba inquietante. Delgado y alto, su sonrisa jamás alcanzaba sus ojos oscuros. Había estudiado brevemente en el colegio de Charleston antes de que su padre lo llamara de vuelta para dirigir los asuntos delicados de la familia. Asterisco Miriam, de 22, era quizá la más peligrosa de los hijos. Donde sus hermanos usaban la fuerza y la intimidación, ella empleaba asterisco el encanto y la manipulación. Podía hacer que un fugitivo desesperado se sintiera completamente a salvo mientras lo conducía directo a su muerte. Su belleza era convencional, cabello dorado, ojos azules, una sonrisa dulce, pero había algo en su manera de actuar que revelaba un asterisco placer genuino en el sufrimiento ajeno. Los asterisco gemelos Caín y Abel, de 20 años, representaban 2 caras de la misma moneda. Caín, de hombros anchos y manos grandes, parecía hecho para estrangular hombres. Abel, más delgado y reflexivo, centraba su inteligencia en idear asterisco nuevos métodos para extraer información de víctimas reacias. Ambos habían sido criados para verse como asterisco instrumentos de justicia divina, y desempeñaban su labor con la precisión metódica de artesanos. La menor, asterisco Lilith, tenía apenas 16 años. Rubia como su hermana, pero con la mirada penetrante de su padre, poseía una asterisco madurez inquietante que incomodaba a los visitantes. Gabriel la estaba preparando para ocupar el lugar de Miriam cuando llegara el momento, porque, después de todo, asterisco el negocio familiar requería continuidad.
El hermano de Gabriel, Michael Bidworth, era el capataz oficial de la plantación y su colaborador más cercano. 2 años menor, con la piel curtida por el sol, combinaba su experiencia en el campo con una educación refinada. Sabía que su operación exigía tanto brutalidad como una contabilidad meticulosa. Su esposa, Ruth, había muerto en el parto 5 años atrás, dejándole 2 hijas gemelas, Mercy y Grace, de 13 años, que vivían en la casa principal junto a sus primos y recibían la misma educación teológica familiar. El hermano menor, Rafael Bidworth, que insistía en que lo llamaran Serif, tenía 35 años y era quizás el más inquietante de todos. Delgado hasta parecer demacrado, con cabello blanco prematuro y ojos verde pálido, había estudiado medicina en Edimburgo antes de la Revolución. Nunca practicó la medicina legítima, en cambio, utilizaba sus conocimientos para mantener vivas a las víctimas durante las torturas y asegurarse de que los cuerpos vendidos a las escuelas médicas parecieran haber muerto de causas naturales. La plantación Bidworth estaba diseñada a la perfección para sus fines siniestros. La casa principal, una imponente estructura georgiana de 3 pisos, se alzaba sobre una leve colina que dominaba los arrozales. Pero eran los edificios menores los que ocultaban su verdadero negocio. La capilla, terminada en 1788, se encontraba a casi 1 kilómetro de la casa principal, conectada por un sendero que serpenteaba entre robles cubiertos de musgo. El edificio, de mayor tamaño que la mayoría de las capillas de plantación, podía albergar a unas 200 personas, aunque rara vez asistían más de 50 fieles locales. Lo que hacía única a la capilla eran las modificaciones secretas que Gabriel había ordenado durante su construcción, un sótano oculto tras el altar, compuesto por celdas de detención con muros gruesos capaces de amortiguar los gritos. El sistema de ventilación permitía mantener con vida a los prisioneros durante largos periodos. Junto a la capilla había una pequeña edificación que aparentaba ser un almacén de materiales religiosos. En realidad, era el laboratorio médico de Serif, lleno de instrumentos de tortura y disección. La familia estableció su Orden de los Ángeles Caídos en 1789, presentándola ante la comunidad como un movimiento metodista de avivamiento espiritual, centrado en la redención a través del sufrimiento. Celebraban servicios regulares e invitaban a los plantadores vecinos y a sus familias a presenciar los apasionados sermones de Gabriel sobre la salvación mediante el dolor. El predicador metodista local, el reverendo Thomas Harwell, al principio dio la bienvenida al fervor religioso de los Bidworth, e incluso permitió que Gabriel dirigiera servicios especiales para los fieles en crisis espiritual. Pero el verdadero propósito de la orden era infinitamente más oscuro. A través de una red de contactos en Charleston, Savannah y hasta Richmond, los Bidworth difundieron rumores cuidadosamente elaborados sobre su capilla. Las noticias se propagaron por los cuarteles de esclavos de toda la región. Se decía que el Descanso del Ángel era un santuario donde los fugitivos podían encontrar comida, refugio y orientación hacia la libertad. Las historias eran lo suficientemente específicas como para resultar creíbles. Incluían descripciones detalladas de la ubicación de la capilla, contraseñas para identificar a los buscadores genuinos y testimonios falsos de supuestos esclavos liberados que habían llegado al norte con éxito. La elaborada farsa requería una coordinación meticulosa. Serif mantenía correspondencia con escuelas de medicina en Charleston, Savannah, Richmond e incluso Filadelfia, estableciéndose como un proveedor confiable de cadáveres para estudios anatómicos. Los cuerpos siempre eran presentados como los de personas libres de color que habían muerto por causas naturales, acompañados de documentación falsificada. En la joven República estadounidense, las facultades de medicina rara vez preguntaban por el origen de los especímenes, y los precios de Serif siempre eran razonables. Michael se encargaba de los aspectos prácticos de la operación, administrando el negocio legítimo de la plantación, que servía como cobertura para las actividades criminales, manteniendo la red de informantes que difundía la palabra sobre el supuesto santuario y coordinando con cazadores de esclavos profesionales que ayudaban a identificar los objetivos más valiosos. La plantación de arroz de los Bidworth tenía un éxito moderado y empleaba a casi 100 trabajadores esclavizados que, comparados con otras plantaciones, vivían en condiciones relativamente mejores. Esta reputación benévola era cuidadosamente cultivada. Gabriel permitía a sus trabajadores mejor comida, alojamiento y cierta libertad de movimiento, lo que reforzaba su imagen de amo compasivo. El aspecto más diabólico de la operación Bidworth era cómo usaban la fe religiosa genuina como arma.
Los sermones de Gabriel eran poderosos y conmovedores, llenos de referencias bíblicas y sofisticación teológica que impresionaban incluso a los oyentes más instruidos. Lo más perturbador era que él creía verdaderamente que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaba convencido de que las almas que enviaba a la muerte estaban predestinadas a la condenación de todos modos. Este marco teológico permitía que toda la familia participara en asesinatos masivos mientras mantenían un sentido de superioridad moral. Las autoridades locales sabían que algo extraño ocurría en Gracia de Serafín, pero los Whitworth se habían consolidado como pilares de la comunidad. Gabriel servía en la comisión del condado, donaba generosamente a las iglesias locales y organizaba fastuosas reuniones sociales que aseguraban el prestigio de su familia dentro de la sociedad de plantadores. Cuando surgían preguntas ocasionales sobre esclavos desaparecidos o forasteros vistos en la zona, los Whitworth expresaban una preocupación adecuada y ofrecían ayuda en las búsquedas. El otoño de 1791 trajo una actividad inusual a la plantación. Una serie de tormentas devastadoras dañó las cosechas en toda la región costera, provocando dificultades económicas que impulsaron a más esclavos a intentar escapar. Para los Whitworth, esto representaba una oportunidad sin precedentes. En un solo mes, 43 almas desesperadas llegaron a la capilla del descanso del ángel en busca de refugio. Fue durante este periodo cuando los métodos de la familia se perfeccionaron por completo. Ezequiel desarrolló un sistema para clasificar a los recién llegados según su valor potencial. Los hombres jóvenes y sanos se mantenían con vida más tiempo, ya que su información sobre defensas de plantaciones y rutas de escape era valiosa para los cazadores de esclavos. Las mujeres con hijos eran interrogadas sobre otras familias que planeaban huir, y su desesperación las hacía más proclives a hablar. Los fugitivos mayores, que solían saber menos, eran eliminados rápidamente para minimizar el gasto de recursos. El proceso siempre comenzaba igual. Los recién llegados eran recibidos por Miriam, cuya dulzura y aparente bondad la hacían parecer un ángel de misericordia. Ella ofrecía comida, ropa limpia y un lugar seguro para descansar, explicando que la familia necesitaba verificar sus historias antes de ayudarlos a continuar hacia el norte. Alegaba que este periodo de espera era necesario para proteger tanto a los fugitivos como a la red del ferrocarril subterráneo. Durante esos primeros días, los Whitworth obtenían información valiosa mediante conversaciones casuales. Miriam era experta en extraer datos sobre familias, puntos de encuentro y contactos en el norte. Gabriel visitaba la capilla a diario, dirigiendo servicios de oración que revelaban poco a poco los antecedentes y conexiones de cada persona. Los gemelos Caín y Abel se hacían pasar por esclavos fugitivos de otras plantaciones, contando historias inventadas de escapes exitosos para generar confianza y provocar confesiones más detalladas. Una vez que la familia extraía toda la información útil, las víctimas eran trasladadas al sótano de la capilla. La formación médica de Serif resultaba invaluable, pues le permitía mantener a los prisioneros conscientes y lúcidos durante más tiempo de lo que permitirían los métodos de tortura comunes. El sótano contenía 5 celdas individuales, cada una equipada con grilletes y diseñada para impedir cualquier posibilidad de escape. El aislamiento acústico era tan eficaz que la congregación, que se reunía justo encima, nunca oía los gritos. El proceso de interrogación solía durar de 3 a 5 días. Serif utilizaba su conocimiento anatómico para causar el máximo dolor sin provocar daños permanentes que pudieran afectar la venta del cuerpo posteriormente. Dominaba los puntos de presión, las vías nerviosas y las técnicas psicológicas que quebraban la resistencia sin dejar marcas visibles. Abel asistía en estas sesiones, tomando notas meticulosas y cruzando los datos con testimonios de víctimas anteriores. Lo que hacía especialmente eficaz la operación Whitworth era su rigurosa administración de registros. Gabriel mantenía libros de contabilidad detallados, donde documentaba cada aspecto del negocio. A cada víctima se le asignaba un número y un expediente completo con descripción física, antecedentes, información recopilada y destino final. Estos registros permitían identificar patrones en las rutas de escape, detectar figuras clave del ferrocarril subterráneo y ofrecer información valiosa a su red de cazadores de esclavos profesionales. La familia mantenía alianzas con 3 grandes organizaciones de captura que operaban desde Virginia hasta Georgia. Estos cazarrecompensas pagaban precios elevados por datos precisos sobre rutas, casas seguras y planes de fuga. Una sola redada exitosa basada en información Whitworth podía generar miles de dólares, dinero que se repartía entre la familia y sus socios criminales. Sin embargo, era el comercio de cuerpos lo que garantizaba los ingresos más constantes.
Las conexiones de Serif con las escuelas de medicina se habían convertido en una sofisticada red de suministro. Los cuerpos eran preservados mediante técnicas aprendidas en Edimburgo, embalados en contenedores especiales y enviados con documentos falsos que los identificaban como personas libres de color fallecidas por causas naturales. La familia ganaba entre $50 y $100 por cada cuerpo, dependiendo del estado del espécimen y de las necesidades de la institución receptora. La joven Lilith comenzó a participar en los negocios familiares durante este periodo, sirviendo inicialmente como un rostro amistoso adicional para recibir a los recién llegados. Su juventud y aparente inocencia hacían que las personas desesperadas confiaran aún más. Gabriel se complacía al ver que ella no mostraba ninguna reacción emocional ante el sufrimiento a su alrededor, lo que sugería que podría asumir responsabilidades mayores con el tiempo. El aspecto más horroroso de la operación era cómo la familia mantenía su fachada pública. Cada domingo asistían a los servicios en la iglesia metodista local, donde Gabriel a menudo actuaba como predicador laico. Organizaban fastuosas cenas, contribuían a campañas benéficas y participaban en todas las actividades sociales esperadas de los plantadores prominentes. Constance se hizo conocida por su hermoso bordado y por su habilidad para organizar funciones del auxilio femenino. Para 1795, la operación de los Bidworth había crecido más allá de todo lo que Gabriel había imaginado. Lo que comenzó como un esquema oportunista para lucrarse con el caos de la joven república se había transformado en una sofisticada empresa criminal que abarcaba 4 estados. El éxito de la familia atrajo la atención de otros individuos de ideas afines, lo que llevó a la formación de lo que llamaron la Sociedad de Redención del Sur. La membresía de la sociedad incluía propietarios de plantaciones, comerciantes, cazadores de esclavos profesionales, funcionarios corruptos e incluso algunos ministros religiosos que compartían la teología distorsionada de Gabriel. Las reuniones mensuales se celebraban en diferentes lugares, normalmente disfrazadas de avivamientos religiosos o reuniones sociales. Los miembros pagaban cuotas proporcionales a sus ganancias derivadas de las actividades de la sociedad, y esos fondos se utilizaban para expandir las operaciones y sobornar funcionarios que pudieran interferir. El Dr. Edmund Thorne, quien dirigía una práctica médica en Charleston, se convirtió en uno de los miembros más valiosos de la sociedad. Sus credenciales médicas legítimas le permitían proporcionar certificados de defunción para los cuerpos que Serif suministraba a las escuelas de medicina. Thorne también tenía contactos con capitanes de barco que transportaban los especímenes a instituciones del norte, asegurando que la cadena de suministro permaneciera oculta a las autoridades. El capitán Marcus Fulton controlaba una red de cazadores de esclavos profesionales que operaban en las Carolinas y Georgia. Sus hombres se especializaban en rastrear individuos específicos basándose en la información proporcionada por los Bidworth. La operación de Fulton era especialmente brutal, capturando a menudo familias enteras cuando descubrían planes de fuga. El capitán pagaba a los Bidworth un porcentaje de todas las recompensas obtenidas gracias a su información. Quizás lo más perturbador era la participación del reverendo Josiah Blackwood, un ministro metodista cuyo territorio abarcaba 3 condados en el este de Carolina del Sur. Blackwood usaba su posición para identificar posibles fugitivos dentro de su congregación, transmitiendo esa información a los Bidworth mientras mantenía la apariencia de preocupación pastoral. Incluso llegó a oficiar funerales para algunas de las víctimas de la familia, utilizando documentación falsificada para afirmar que habían muerto de fiebre u otras causas naturales. El crecimiento de la sociedad exigía métodos de operación más sofisticados. Gabriel desarrolló un sistema de comunicación codificada que permitía a los miembros compartir información sin riesgo de ser descubiertos. Las cartas que hablaban de asuntos espirituales y obras de redención contenían, en realidad, inteligencia detallada sobre rutas de escape, casas seguras y planes de fuga. Esta correspondencia codificada fue descubierta años después, proporcionando a los historiadores una documentación minuciosa sobre el alcance y los métodos de la red. Durante este periodo, el papel de Serif evolucionó de simple torturador a lo que hoy se reconocería como un analista forense. Desarrolló perfiles detallados de patrones de fuga, identificando las rutas más utilizadas y las variaciones estacionales en los intentos de escape. Esta información permitía a la sociedad posicionar sus recursos estratégicamente, interceptando a los fugitivos antes de que alcanzaran casas seguras genuinas. La capilla familiar se convirtió en un centro de entrenamiento para nuevos miembros de la sociedad.
Gabriel dirigía seminarios especiales sobre la justificación teológica de las decisiones difíciles, enseñando a los participantes a racionalizar sus acciones mediante interpretaciones selectivas de la Biblia. Serif proporcionaba entrenamiento médico, mostrando a los asistentes cómo extraer información sin dejar evidencia visible de tortura. Incluso Miriam contribuía, enseñando técnicas de manipulación psicológica que hacían a las víctimas más cooperativas. Durante este periodo de expansión, los Bitworth procesaban un promedio de 60 víctimas por año. El sótano de la capilla fue ampliado para albergar 12 celdas, y se instaló un nuevo aislamiento acústico. Se construyó un crematorio disfrazado de horno de cerámica para deshacerse de los restos que no podían venderse de forma rentable a las escuelas de medicina. La familia empleó a 6 trabajadores adicionales, todos miembros de la sociedad, para manejar el creciente volumen de operaciones. La joven Lilith, ahora con 18 años, estaba completamente integrada en el negocio familiar. Su especialidad era tratar con las víctimas femeninas, especialmente aquellas que viajaban con niños. Había desarrollado una personalidad maternal que hacía que las madres desesperadas confiaran plenamente en ella. Lilith cuidaba de los niños mientras sus padres eran interrogados, y en ocasiones usaba amenazas contra los pequeños para obtener cooperación. Su total falta de empatía, combinada con su apariencia compasiva, la convertía quizás en la miembro más eficaz de la familia. Los gemelos Caín y Abel habían desarrollado especialidades complementarias. Caín se ocupaba de los aspectos físicos de la operación, mantenimiento de las instalaciones, gestión del transporte y eliminación de pruebas. Abel se concentraba en el análisis de inteligencia, manteniendo los registros detallados que hacían la operación tan rentable. Juntos habían creado un sistema lo suficientemente eficiente como para procesar víctimas en menos de 48 horas desde su llegada, maximizando las ganancias y reduciendo los riesgos. Pero el éxito de la sociedad comenzó a atraer atención indeseada. Los abolicionistas del norte empezaron a notar patrones en las desapariciones de esclavos fugitivos. Varios periódicos mencionaron el número inusual de esclavos huidos que parecían desaparecer por completo tras dejar las plantaciones de la región baja de Carolina del Sur. Los conductores del ferrocarril subterráneo informaron haber perdido contacto con fugitivos que habían sido dirigidos a casas seguras en esa zona. El invierno de 1798 trajo un visitante inesperado al sur de Carolina del Sur. Jeremiah Morrison, un comerciante cuáquero de Filadelfia, llegó a Charleston bajo el pretexto de establecer relaciones comerciales con los plantadores de arroz locales. En realidad, Morrison estaba llevando a cabo una investigación encubierta para la Sociedad Abolicionista de Pensilvania, tratando de descubrir por qué tantos esclavos que habían alcanzado la línea Mason-Dixon reportaban haber perdido amigos y familiares en algún punto de Carolina del Sur. Morrison era un hombre cuidadoso, de 45 años, con el aspecto curtido de quien ha pasado años en lugares peligrosos. Su fe cuáquera lo había llevado a arriesgar su vida en múltiples ocasiones ayudando a fugitivos a alcanzar la libertad, y había desarrollado una intuición aguda para detectar el engaño. Algo en las historias que salían de Carolina del Sur no le parecía correcto. La investigación comenzó cuando Jeremiah Morrison entrevistó a esclavos fugitivos que habían logrado escapar hacia Filadelfia, Nueva York y Boston. De sus testimonios surgían los mismos patrones inquietantes una y otra vez. Muchos habían oído hablar de un santuario llamado Angel's Rest, donde se decía que podían encontrar comida y orientación. Algunos incluso lo habían visitado, pero se habían marchado rápidamente, afirmando que había algo extraño en el lugar. Otros habían enviado allí a amigos o familiares que nunca volvieron a ser vistos. Morrison pasó semanas documentando estos relatos, cruzando ubicaciones, fechas y descripciones. El patrón era claro, personas desaparecían en un punto específico del sur de Carolina del Sur. Pero demostrar lo que ocurría requería que alguien infiltrara la operación y Morrison sabía que su color de piel lo hacía inadecuado para una misión así. La solución llegó de forma inesperada. Samuel Washington, un hombre negro libre de Baltimore educado en Pensilvania, se ofreció voluntario para hacerse pasar por un esclavo fugitivo en busca de paso hacia el norte. Washington tenía la piel lo suficientemente clara como para pasar por mestizo, lo cual podía explicar su educación y modales refinados. Más importante aún, era valiente hasta la temeridad, habiendo realizado investigaciones similares en Virginia y Maryland.
Washington llegó a Charleston en marzo de 1799, con documentos falsificados que lo identificaban como propiedad de un supuesto plantador de Virginia. Pasó varias semanas trabajando como jornalero, reuniendo información discretamente sobre los contactos del ferrocarril subterráneo local. No tardó en oír susurros sobre el santuario de la Capilla del Descanso del Ángel. Su aproximación fue gradual y cuidadosa. Se relacionó con otras personas que planeaban escapar, dejando que su historia se difundiera de forma natural a través de la red clandestina. En menos de un mes, un contacto le dio instrucciones precisas para llegar a la plantación de los Bidworth y las palabras clave necesarias para identificarse como un verdadero fugitivo. Mientras tanto, Morrison se había establecido en la comunidad comercial de Charleston, usando sus credenciales de comerciante legítimo para acceder a registros de envíos, correspondencia de facultades médicas y documentos que pudieran revelar la magnitud del negocio criminal que operaba en la región. Gracias a sus conexiones cuáqueras en Filadelfia, había obtenido nombres de profesores de medicina que posiblemente recibían especímenes sospechosos. Lo que Morrison descubrió lo horrorizó incluso a él, a pesar de su experiencia. Los registros de transporte mostraban envíos regulares desde Carolina del Sur hacia escuelas de medicina en todo el Atlántico Medio. El volumen era demasiado alto para representar muertes normales entre la población negra libre. Los certificados de defunción emitidos por médicos locales mostraban un patrón inquietante, demasiadas muertes atribuidas a fiebres o causas naturales entre personas descritas como negros libres transeúntes. La misión de Washington comenzó una sofocante noche de abril, cuando se acercó a la Capilla del Descanso del Ángel siguiendo las instrucciones que había recibido. El edificio era exactamente como se describía, más grande que la mayoría de las capillas de plantación, con ventanas góticas que parecían amenazantes bajo la luz del crepúsculo. Musgo español colgaba de los robles como sudarios fúnebres, y el aire estaba cargado con el olor estancado de los arrozales cercanos. Miriam Bidworth lo recibió en la puerta, con una sonrisa cálida y acogedora. Era tan hermosa como las historias decían, con cabello dorado y ojos que irradiaban una compasión angelical. Pero Washington sintió un peligro inmediato, algo en su actuación le pareció ensayado, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Debes de estar tan cansado, pobre alma, dijo Miriam, guiándolo hacia el interior de la capilla. Ven, déjame darte comida y un lugar seguro para descansar. Mañana hablaremos de tu viaje hacia el norte. El interior de la capilla era más elaborado de lo esperado. Los vitrales mostraban escenas de juicio divino sorprendentemente violentas para un templo metodista. El altar, tallado en madera oscura, estaba presidido por una pintura del arcángel Miguel arrojando demonios al infierno. Todo el lugar tenía un aire teatral y opresivo, diseñado más para infundir temor que consuelo. Washington recibió comida sencilla y ropa limpia, y fue llevado a una pequeña habitación adyacente a la capilla para pasar la noche. Miriam le explicó que la familia necesitaba verificar su historia antes de ayudarlo a continuar hacia el norte, una precaución necesaria, aseguró, para proteger tanto a él como a la red de ayuda. Este periodo de espera, dijo, raramente duraba más de unos días. Durante su segundo día en la plantación, Washington conoció a otros miembros de la familia Bidworth. Gabriel se presentaba como un patriarca benevolente, ofreciendo oraciones y guía espiritual a las almas desesperadas que buscaban refugio. Sus sermones eran poderosos, llenos de referencias a la liberación y la redención, perfectamente adaptados a su audiencia. Pero el ojo entrenado de Washington empezó a notar detalles inquietantes. Los otros huéspedes parecían anormalmente sumisos, hablaban en susurros y evitaban el contacto visual. Cuando intentaba conversar sobre su pasado o sus planes, respondían con evasivas y contradicciones. Lo más perturbador era la forma en que miraban a los Bidworth con una mezcla de gratitud y terror, como si supieran algo que él aún no comprendía. En su tercera noche, Washington fue despertado por sonidos que le helaron la sangre. Gritos apagados provenían de algún lugar debajo de la capilla, apenas audibles a través de las gruesas paredes, pero inconfundiblemente humanos. Permaneció inmóvil, escuchando los lamentos desgarradores hasta que cesaron poco antes del amanecer. Cuando mencionó los ruidos a otros huéspedes por la mañana, todos negaron haber oído nada. Washington comprendió que estaba en peligro mortal, pero también que podría ser la única persona capaz de exponer la verdad. Comenzó a observar cuidadosamente, anotando la disposición de los edificios, el número de familiares y los patrones de actividad en la plantación.
Sobre todo, empezó a buscar evidencias de lo que ocurría con las personas que llegaban al descanso del Ángel y nunca volvían a salir. El descubrimiento llegó cuando vio a Sharif Bidworth cargando un carro con varias cajas de madera. Eran del tamaño y forma adecuados para contener cuerpos humanos, y se manipulaban con el cuidado propio de un cargamento valioso. Washington siguió el carro desde lejos y lo vio llegar a un embarque en el río Ashley, donde lo esperaba un pequeño barco de vapor. Pero Washington también había sido observado. Abel Bidworth notó su curiosidad y avisó a su padre. Gabriel decidió que el invitado se estaba volviendo demasiado inquisitivo y ordenó su traslado al sótano de la capilla. La investigación de Washington estaba a punto de convertirse en una lucha personal por la supervivencia. Su descenso al sótano reveló la verdadera magnitud del mal de la familia Bidworth. Las instalaciones subterráneas eran mucho más sofisticadas de lo que imaginaba, con 12 celdas individuales, un laboratorio médico y lo que parecía ser un crematorio. El olor a muerte impregnaba el aire, y las paredes mostraban manchas imborrables que ningún esfuerzo de limpieza podía ocultar. Fue encerrado en una celda que mostraba huellas de antiguos ocupantes, arañazos en la piedra, donde desesperados habían intentado cavar con las uñas, y manchas oscuras que prefería no identificar. El espacio era tan pequeño que apenas podía acostarse, sin más mobiliario que un cubo para los desechos y una pequeña abertura en el techo que dejaba pasar apenas un hilo de aire. A las pocas horas de su encarcelamiento, Washington escuchó a otros prisioneros en las celdas cercanas. Susurros apagados revelaban el horror completo de lo que allí sucedía. Algunos llevaban semanas encerrados, mantenidos con vida solo el tiempo necesario para proporcionar información sobre rutas de escape, contactos del ferrocarril subterráneo y otros planes de huida. Otros eran recién llegados que aún mantenían la esperanza de ser liberados algún día. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Sharif Bidworth resultó ser un torturador metódico, que usaba sus conocimientos médicos para infligir el máximo dolor evitando causar daños permanentes que pudieran afectar la venta posterior del cuerpo. Trabajaba con precisión quirúrgica, haciendo preguntas detalladas sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo mientras aplicaba presiones físicas calculadas. La educación e inteligencia de Washington lo hacían especialmente valioso para los Bidworth. Sospechaban que tenía conexiones con abolicionistas del norte y estaban decididos a extraer información sobre la financiación y organización del movimiento. Las sesiones de tortura duraban horas, con Sharif mostrando un entusiasmo perturbador por su labor. Pero Washington estaba preparado para esta posibilidad. Su entrenamiento en Filadelfia había incluido técnicas de resistencia a interrogatorios, y su fecuáquera le proporcionaba una fortaleza interior que sus captores no podían quebrar. Les dio información falsa, mezclada con suficientes verdades para parecer creíble, ganando tiempo mientras esperaba una oportunidad de escapar. Esta llegó de una fuente inesperada. Grace Bidworth, una de las hijas gemelas de 13 años de Michael Bidworth, tenía la tarea de llevar comida a los prisioneros como parte de su educación en los negocios familiares. A diferencia de sus parientes, Grace parecía genuinamente perturbada por el sufrimiento que presenciaba. Washington comenzó a hablar con ella durante esas breves visitas, ganándose su confianza poco a poco, y sembrando dudas sobre las acciones de su familia. Grace era lo suficientemente inteligente para entender que lo que hacían era moralmente atroz, aunque había sido criada creyendo que las víctimas estaban predestinadas a la condenación. Los argumentos teológicos suaves pero firmes de Washington, combinados con su educación y serenidad, resquebrajaron su fe en la doctrina retorcida de los Bidworth. Más importante aún, empezó a verlo como un ser humano, no como otro espécimen para sus experimentos. El plan de escape requería precisión y suerte. Grace accedió a dejar sin cerrar la celda de Washington durante su siguiente entrega de comida, lo que le daría acceso al laboratorio, donde Sharif guardaba sus instrumentos quirúrgicos. Armado con un bisturí, Washington intentaría cruzar la plantación en la oscuridad, evitando a la familia y sus sirvientes, hasta alcanzar el río Ashley, donde podría robar un bote. Pero el plan falló casi de inmediato. El comportamiento inusual de Grace había sido notado por su hermana gemela, Mercy, quien lo reportó a su padre, Michael. Cuando Washington intentó salir de su celda, encontró a Abel Bidworth esperándolo con una pistola y una sonrisa cruel. ¿De verdad creíste que no lo notaríamos?
dijo Abel, apuntándolo con el arma. La pobre Grace pensó que estaba salvando tu alma. En cambio, solo ha asegurado que tu muerte sea mucho más dolorosa de lo que habíamos planeado. Washington fue devuelto a su celda, pero el intento fallido reveló algo importante: había grietas en la unidad familiar. La disposición de Grace a ayudarlo sugería que otros miembros podrían estar dudando de sus actos. Más aún, el incidente obligó a los Bidworth a acelerar los planes para su ejecución. Esa noche, Washington escuchó voces en el laboratorio. Eran Gabriel y Sarif, discutiendo cómo manejar al prisionero problemático. Gabriel quería extraer toda la información posible antes de matarlo, pero Sarif opinaba que la inteligencia y educación de Washington lo hacían demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Decidieron realizar una última sesión de interrogatorio, usando métodos que probablemente serían fatales. Pero el ojo entrenado de Washington empezó a notar detalles inquietantes. Los otros huéspedes parecían anormalmente sumisos, hablaban en susurros y evitaban el contacto visual. Cuando intentaba conversar sobre su pasado o sus planes, respondían con evasivas y contradicciones. Lo más perturbador era la forma en que miraban a los Bidworth con una mezcla de gratitud y terror, como si supieran algo que él aún no comprendía. En su tercera noche, Washington fue despertado por sonidos que le helaron la sangre. Gritos apagados provenían de algún lugar debajo de la capilla, apenas audibles a través de las gruesas paredes, pero inconfundiblemente humanos. Permaneció inmóvil, escuchando los lamentos desgarradores hasta que cesaron poco antes del amanecer. Cuando mencionó los ruidos a otros huéspedes por la mañana, todos negaron haber oído nada. Washington comprendió que estaba en peligro mortal, pero también que podría ser la única persona capaz de exponer la verdad. Comenzó a observar cuidadosamente, anotando la disposición de los edificios, el número de familiares y los patrones de actividad en la plantación. Sobre todo, empezó a buscar evidencias de lo que ocurría con las personas que llegaban al descanso del ángel y nunca volvían a salir. El descubrimiento llegó cuando vio a Sarif Bidworth cargando un carro con varias cajas de madera. Eran del tamaño y forma adecuados para contener cuerpos humanos, y se manipulaban con el cuidado propio de un cargamento valioso. Washington siguió el carro desde lejos y lo vio llegar a un embarque en el río Ashley, donde lo esperaba un pequeño barco de vapor. Pero Washington también había sido observado. Abel Bidworth notó su curiosidad y avisó a su padre. Gabriel decidió que el invitado se estaba volviendo demasiado inquisitivo y ordenó su traslado al sótano de la capilla. La investigación de Washington estaba a punto de convertirse en una lucha personal por la supervivencia. Su descenso al sótano reveló la verdadera magnitud del mal de la familia Bidworth. Las instalaciones subterráneas eran mucho más sofisticadas de lo que imaginaba, con 12 celdas individuales, un laboratorio médico y lo que parecía ser un crematorio. El olor a muerte impregnaba el aire, y las paredes mostraban manchas imborrables que ningún esfuerzo de limpieza podía ocultar. Fue encerrado en una celda que mostraba huellas de antiguos ocupantes, arañazos en la piedra, donde desesperados habían intentado cavar con las uñas, y manchas oscuras que prefería no identificar. El espacio era tan pequeño que apenas podía acostarse, sin más mobiliario que un cubo para los desechos y una pequeña abertura en el techo que dejaba pasar apenas un hilo de aire. A las pocas horas de su encarcelamiento, Washington escuchó a otros prisioneros en las celdas cercanas. Susurros apagados revelaban el horror completo de lo que allí sucedía. Algunos llevaban semanas encerrados, mantenidos con vida solo el tiempo necesario para proporcionar información sobre rutas de escape, contactos del ferrocarril subterráneo y otros planes de huida. Otros eran recién llegados que aún mantenían la esperanza de ser liberados algún día. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Sarif Bidworth resultó ser un torturador metódico, que usaba sus conocimientos médicos para infligir el máximo dolor evitando causar daños permanentes que pudieran afectar la venta posterior del cuerpo. Trabajaba con precisión quirúrgica, haciendo preguntas detalladas sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo mientras aplicaba presiones físicas calculadas. La educación e inteligencia de Washington lo hacían especialmente valioso para los Bidworth. Sospechaban que tenía conexiones con abolicionistas del norte y estaban decididos a extraer información sobre la financiación y organización del movimiento. Las sesiones de tortura duraban horas, con Sarif mostrando un entusiasmo perturbador por su labor.
Pero Washington estaba preparado para esta posibilidad. Su entrenamiento en Filadelfia había incluido técnicas de resistencia a interrogatorios, y su fe cuáquera le proporcionaba una fortaleza interior que sus captores no podían quebrar. Les dio información falsa, mezclada con suficientes verdades para parecer creíble, ganando tiempo mientras esperaba una oportunidad de escapar. Esta llegó de una fuente inesperada. Grace Bitworth, una de las hijas gemelas de 13 años de Michael Bitworth, tenía la tarea de llevar comida a los prisioneros como parte de su educación en los negocios familiares. A diferencia de sus parientes, Grace parecía genuinamente perturbada por el sufrimiento que presenciaba. Washington comenzó a hablar con ella durante esas breves visitas, ganándose su confianza poco a poco, y sembrando dudas sobre las acciones de su familia. Grace era lo suficientemente inteligente para entender que lo que hacían era moralmente atroz, aunque había sido criada creyendo que las víctimas estaban predestinadas a la condenación. Los argumentos teológicos suaves pero firmes de Washington, combinados con su educación y serenidad, resquebrajaron su fe en la doctrina retorcida de los Bitworth. Más importante aún, empezó a verlo como un ser humano, no como otro espécimen para sus experimentos. El plan de escape requería precisión y suerte. Grace accedió a dejar sin cerrar la celda de Washington durante su siguiente entrega de comida, lo que le daría acceso al laboratorio, donde Sarif guardaba sus instrumentos quirúrgicos. Armado con un bisturí, Washington intentaría cruzar la plantación en la oscuridad, evitando a la familia y sus sirvientes, hasta alcanzar el río Ashley, donde podría robar un bote. Pero el plan falló casi de inmediato. El comportamiento inusual de Grace había sido notado por su hermana gemela, Mercy, quien lo reportó a su padre, Michael. Cuando Washington intentó salir de su celda, encontró a Abel Bitworth esperándolo con una pistola y una sonrisa cruel. ¿De verdad creíste que no lo notaríamos?, dijo Abel, apuntándolo con el arma. La pobre Grace pensó que estaba salvando tu alma. En cambio, solo ha asegurado que tu muerte sea mucho más dolorosa de lo que habíamos planeado. Washington fue devuelto a su celda, pero el intento fallido reveló algo importante: había grietas en la unidad familiar. La disposición de Grace a ayudarlo sugería que otros miembros podrían estar dudando de sus actos. Más aún, el incidente obligó a los Bitworth a acelerar los planes para su ejecución. Esa noche, Washington escuchó voces en el laboratorio. Eran Gabriel y Sarif, discutiendo cómo manejar al prisionero problemático. Gabriel quería extraer toda la información posible antes de matarlo, pero Sarif opinaba que la inteligencia y educación de Washington lo hacían demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Decidieron realizar una última sesión de interrogatorio, usando métodos que probablemente serían fatales. Gabriel había aprendido de su experiencia en Charleston que mantener conexiones políticas era esencial para la supervivencia a largo plazo. Comenzó de inmediato a cultivar relaciones con funcionarios territoriales, haciendo donaciones generosas a sus campañas y organizando fastuosos eventos sociales que consolidaron el prestigio de su familia en la sociedad de Alabama. En menos de 2 años, fue nombrado miembro del Consejo Territorial, obteniendo influencia directa sobre las políticas de aplicación de la ley. La nueva capilla era aún más sofisticada que la de Carolina del Sur. Gabriel contrató a un arquitecto de Nueva Orleans que diseñó un edificio que parecía una iglesia metodista convencional, pero que ocultaba un complejo subterráneo capaz de retener a 30 prisioneros simultáneamente. El lugar contaba con mejor insonorización, ventilación eficiente y un laboratorio médico que superaba todo lo que Sarif había operado antes. Pero los métodos de la familia también habían evolucionado. El fracaso en Charleston les enseñó que depender exclusivamente de los falsos santuarios era demasiado arriesgado. Empezaron a diversificar su empresa criminal, incorporando comercio legal de esclavos como cobertura para sus actividades más siniestras. Gabriel obtuvo una licencia oficial de comerciante de esclavos, lo que le permitía transportar y vender personas legalmente, mientras usaba el negocio para identificar posibles víctimas para su operación clandestina. El comercio legal resultó enormemente lucrativo y proporcionó una tapadera perfecta. Gabriel se especializó en lo que llamaba esclavos problemáticos. Aquellos que habían intentado escapar, mostraban signos de rebeldía o poseían habilidades valiosas. Estos esclavos se vendían a precios premium y su desaparición podía justificarse fácilmente como ventas rutinarias a plantaciones distantes.
Durante los años en Alabama, Ezequiel desarrolló una innovación especialmente siniestra. Comenzó a comprar esclavos específicamente para torturarlos y obtener información sobre las redes del ferrocarril subterráneo, para luego venderlos a plantaciones remotas, donde la fuga era prácticamente imposible. De esa manera, generaban ingresos mientras obtenían la inteligencia que hacía su operación tan rentable. La red familiar en Alabama resultó ser aún más extensa que la de Carolina del Sur. El gobierno territorial estaba dominado por colonos procedentes de Georgia y las Carolinas, muchos de los cuales compartían las ideas de los Bidward sobre la necesidad de medidas extremas para mantener el orden social. Varios plantadores prominentes se convirtieron en socios informales, proporcionando información sobre posibles fugitivos y compartiendo las ganancias de las capturas exitosas. Miriam, mientras tanto, se había casado con el capitán James Patterson, un exoficial naval que comandaba un barco fluvial en el Tumbi. La embarcación, llamada Sweet Salvation, se convirtió en una pieza clave de la red de transporte familiar. Los cuerpos destinados a escuelas médicas eran enviados al norte por el río, mientras que los cautivos vivos eran trasladados a lugares remotos, donde podían ser retenidos indefinidamente sin ser descubiertos. Lilith, ahora con 22 años, se había convertido en la operadora más eficaz de la familia. Su belleza e inocencia aparente la hacían irresistible para hombres de todas las clases sociales, y usaba esos encantos para obtener información sobre planes de fuga, actividades abolicionistas y redes del ferrocarril subterráneo. Mantenía relaciones simultáneas con capitanes de barco, comerciantes e incluso funcionarios federales, cada uno convencido de ser su único interés amoroso. Los gemelos, Caín y Abel, habían desarrollado empresas criminales complementarias que sostenían la operación principal. Caín manejaba una herrería en Mobile especializada en grilletes y equipos de transporte para traficantes de esclavos. Abel, por su parte, se había convertido en comerciante de especímenes médicos curiosos, vendiendo anomalías anatómicas a escuelas de medicina y coleccionistas privados en el norte y Europa. Pero era la investigación médica de Sarif la que representaba la evolución más aterradora de las actividades de la familia Bidward. Sus años de experiencia torturando prisioneros le habían otorgado a Sarif un conocimiento sin precedentes de la anatomía y la psicología humanas. Comenzó a realizar lo que llamaba investigaciones médicas mejoradas, utilizando prisioneros como sujetos de prueba para procedimientos que ningún médico legítimo se atrevería a intentar. Sus diarios detallados de este periodo, descubiertos décadas más tarde, revelaron experimentos que anticipaban algunos de los peores crímenes médicos del siglo XX. La operación de Alabama procesaba un promedio de 80 víctimas por año, convirtiéndose en el componente más prolífico de lo que quedaba de la red de la Southern Redemption Society. El complejo subterráneo bajo la capilla de Nuevo Serafín podía retener simultáneamente a 30 prisioneros, lo que permitía una extracción sistemática de información y un procesamiento más eficiente de los cuerpos destinados a instituciones médicas. Para 1805, los rumores sobre las actividades de la familia Bidward en Alabama comenzaron a llegar a las redes abolicionistas del norte. Jeremiah Morrison, aún atormentado por sus experiencias en Carolina del Sur, había pasado años rastreando los movimientos de la familia y documentando sus actividades continuas. Sus informes detallados a la Pennsylvania Abolition Society pintaban un cuadro de asesinato sistemático que superaba todo lo documentado previamente en la historia criminal estadounidense. La investigación de Morrison atrajo la atención de las autoridades federales en Washington, donde el secretario de Estado James Madison comenzaba a preocuparse por los informes de empresas criminales que amenazaban con desestabilizar las relaciones entre los estados del norte y del sur. El caso Bidward se había convertido en símbolo de los extremos a los que llegarían los defensores de la esclavitud, y su exposición generaba una presión política cada vez más difícil de ignorar. Sin embargo, investigar los crímenes cometidos en el territorio de Alabama resultaba aún más difícil que perseguir a la familia en Carolina del Sur. El gobierno territorial estaba dominado por intereses sureños, y la autoridad federal se limitaba a violaciones constitucionales específicas. A menos que Morrison pudiera demostrar que los Bidward interferían con el comercio interestatal o violaban tratados federales, las autoridades locales seguirían ignorando las pruebas en su contra. El avance decisivo provino de una fuente inesperada.
Asterisco Samuel Washington, aún recuperándose de su asterisco traumático cautiverio en la instalación de Charleston, había pasado años asterisco desarrollando una red de informantes dentro del comercio de esclavos. Sus contactos incluían asterisco capitanes de barco, trabajadores de almacén e incluso asterisco capataces de plantaciones que se habían asterisco horrorizado por la brutalidad extrema que presenciaban. Esta red asterisco proporcionó información detallada sobre las operaciones de la familia Bidworth en Alabama. Washington descubrió que la familia asterisco planeaba una gran expansión de sus actividades. Gabriel había asterisco negociado acuerdos con escuelas de medicina en asterisco Nueva Orleans, Richmond e incluso Boston, para suministrarles un asterisco flujo constante de especímenes anatómicos. El asterisco volumen de cuerpos requerido para cumplir esos contratos asterisco implicaría asesinar cerca de 200 personas por año, convirtiendo la operación de Alabama en asterisco la empresa de asesinato con fines de lucro más grande en la historia de Estados Unidos. Aún más importante, los informantes de Washington revelaron que la familia asterisco planeaba reclutar nuevos socios en todo el sur profundo. Gabriel había estado asterisco manteniendo reuniones secretas con plantadores en asterisco Mississippi, Luisiana y Tennessee, promoviendo su modelo de asterisco falsos santuarios combinados con comercio legal de esclavos. Si tenía éxito, esta expansión asterisco crearía una red de centros de exterminio capaces de asterisco procesar miles de víctimas al año. Morrison comprendió que los asterisco métodos tradicionales de aplicación de la ley jamás detendrían la red de los Bidworth. Las autoridades locales estaban asterisco corrompidas, intimidadas o simpatizaban genuinamente con las actividades de la familia. La asterisco intervención federal era improbable, a menos que los crímenes pudieran asterisco plantearse como una amenaza a la seguridad nacional. La única opción realista era asterisco la acción directa de las redes abolicionistas, pese a los asterisco enormes riesgos legales y físicos que ello implicaba. El plan que surgió de las discusiones de Morrison con otros abolicionistas fue asterisco tan audaz como peligroso. Un asterisco equipo de voluntarios se infiltraría en la asterisco operación de Alabama, asterisco reuniendo pruebas mientras asterisco rescataba prisioneros simultáneamente. La información recolectada se utilizaría para asterisco exponer no solo a la familia Bidworth, sino también asterisco a toda su red de socios y clientes. Lo más importante era asterisco coordinar la operación con asterisco una gran reunión de miembros de la Southern Redemption Society, lo que permitiría asterisco capturar a varios líderes criminales al mismo tiempo. Asterisco Washington insistió en liderar el equipo de infiltración, pese a las dudas de Morrison sobre su asterisco estado psicológico. La asterisco tortura sufrida en Charleston le había dejado asterisco cicatrices permanentes, tanto físicas como mentales, pero también le había otorgado asterisco una comprensión única de los métodos y la psicología de la familia. Nadie más poseía su asterisco combinación de experiencia, inteligencia y desesperada motivación para detenerlos. El equipo para la misión de Alabama estuvo formado por asterisco 12 voluntarios provenientes de asterisco organizaciones abolicionistas del norte. Varios eran asterisco cuáqueros, como Morrison, impulsados por asterisco convicciones religiosas sobre la igualdad humana. Otros eran asterisco hombres negros libres que comprendían que su propia libertad dependía de asterisco destruir las redes que impedían el escape de sus hermanos y hermanas esclavizados. Todos estaban asterisco dispuestos a morir antes que permitir que la operación Bidworth continuara. La asterisco infiltración comenzó en el otoño de 1807, cuando Washington y 3 miembros del equipo asterisco llegaron a Mobile haciéndose pasar por asterisco comerciantes de esclavos de Georgia. Su asterisco historia de cobertura fue cuidadosamente construida con asterisco documentos falsificados y asterisco referencias de plantaciones ficticias difíciles de verificar. La asterisco piel clara y educación de Washington le permitían asterisco fingir ser un hombre libre mestizo que actuaba como asterisco agente de comerciantes blancos, mientras sus compañeros desempeñaban el papel de asterisco empresarios sureños en busca de inversiones rentables. El equipo pasó semanas asterisco estableciendo sus credenciales dentro de la asterisco comunidad de comerciantes de esclavos de Mobile. Asistieron a asterisco subastas, visitaron asterisco plantaciones, y poco a poco asterisco ganaron la confianza de los mercaderes y traficantes que sostenían la economía regional. Su asterisco objetivo final era asterisco concertar una reunión con Gabriel Bidworth, cuya reputación como asterisco especialista en casos difíciles se había extendido por todo el territorio. Mientras tanto, asterisco Morrison se había establecido en Nueva Orleans, donde utilizaba sus asterisco credenciales de comerciante legítimo para investigar las asterisco escuelas de medicina que recibían especímenes desde Alabama. Sus asterisco descubrimientos fueron aún más horripilantes de lo que había imaginado. No solo las escuelas asterisco recibían muchos más cuerpos de los que podía explicar la mortalidad natural, sino que asterisco algunos profesores solicitaban especímenes específicos con asterisco signos de ciertos tipos de trauma.
La comunidad médica académica asterisco no solo ignoraba el origen de sus especímenes, asterisco fomentaba activamente la tortura previa a la muerte. La asterisco reunión con Gabriel finalmente tuvo lugar en asterisco diciembre de 1807. Cuando el equipo de Washington fue asterisco invitado a la plantación de Nuevo Serafín para discutir posibles acuerdos comerciales, Gabriel asterisco parecía prosperar en Alabama, había asterisco ganado peso y exhibía asterisco la confianza arrogante de quien llevaba años viviendo del crimen con éxito. Su asterisco familia también había crecido. Asterisco Miriam estaba asterisco embarazada de su segundo hijo, asterisco Ezequiel se había asterisco casado con la hija de un plantador local, e incluso la joven asterisco Lilith estaba asterisco comprometida con el hijo de un juez territorial. La asterisco plantación en sí era asterisco mucho más impresionante que Sarapim's Grace. La asterisco casa principal era una asterisco enorme mansión georgiana, con asterisco jardines elaborados y dependencias que rivalizaban con las asterisco mejores haciendas de Virginia o Carolina del Sur. La asterisco capilla, aunque mantenía la apariencia de un asterisco templo metodista sencillo, era asterisco más grande y ornamentada que su predecesora. Todo en la propiedad reflejaba una asterisco enorme riqueza, producto directo de asterisco actividades criminales. La asterisco conversación inicial de Gabriel con el equipo de Washington se centró en asterisco oportunidades legítimas del comercio de esclavos. Describió sus asterisco métodos para identificar y adquirir esclavos problemáticos, que podían asterisco comprarse por debajo del precio de mercado debido a sus supuestos comportamientos difíciles. Su enfoque consistía en quebrar la resistencia de esas personas mediante varios métodos, para luego asterisco revenderlas con gran beneficio a plantaciones especializadas en manejar trabajadores rebeldes. Pero a medida que la charla avanzaba, asterisco Gabriel comenzó a revelar aspectos más sensibles de su operación. Mencionó sus asterisco conexiones con escuelas de medicina que pagaban asterisco precios altos por especímenes anatómicos frescos. Describió su asterisco red de información que le permitía asterisco detectar posibles fugitivos antes de que alcanzaran contactos del asterisco ferrocarril subterráneo. Y lo más revelador, habló sobre su asterisco investigación teológica acerca del asterisco estado espiritual de las almas predestinadas a la condenación. Washington reconoció enseguida el asterisco mismo razonamiento religioso retorcido que había caracterizado la operación de Gabriel en Carolina del Sur. El hombre asterisco creía sinceramente que cumplía la asterisco voluntad de Dios, acelerando la muerte de aquellos que, según él, estaban destinados al infierno. Esa asterisco justificación teológica le permitía asterisco cometer asesinatos masivos mientras mantenía su asterisco sentido de superioridad moral, y además servía como asterisco fundamento intelectual para reclutar a otros cristianos sureños en su red criminal. El asterisco recorrido por la plantación reveló el asterisco alto nivel de sofisticación de la operación en Alabama. El asterisco sótano de la capilla era mucho más grande que el de Carolina del Sur, con asterisco celdas individuales diseñadas para distintos tipos de prisioneros. El asterisco laboratorio médico de Sarif contaba con asterisco equipamiento avanzado, digno de cualquier escuela médica legítima, junto con asterisco gráficos y registros anatómicos detallados derivados de asterisco años de tortura sistemática. Lo más perturbador era la asterisco actitud casual de la familia hacia sus crímenes. Hablaban de sus víctimas asterisco como si fueran ganado, usando asterisco lenguaje clínico para describir asterisco técnicas de tortura y asterisco métodos de eliminación. Asterisco Lilith demostró el asterisco equipamiento usado para sujetar prisioneros, explicando cómo distintas configuraciones eran asterisco óptimas para diferentes tipos de interrogatorio. Incluso asterisco Constance, que en Carolina del Sur parecía frágil mentalmente, participaba ahora asterisco activamente en las discusiones sobre los aspectos comerciales de la operación. El asterisco equipo de Washington fue invitado a permanecer varios días en la plantación, mientras Gabriel organizaba para ellos asterisco una demostración práctica de sus métodos. Esta visita extendida les otorgó un asterisco acceso sin precedentes a las operaciones de la familia, pero también los colocó en asterisco peligro mortal. Cualquier comportamiento sospechoso significaría su asterisco inmediata prisión y muerte segura. El asterisco avance decisivo llegó cuando Washington fue asterisco autorizado a participar en una sesión de interrogatorio. Gabriel quería asterisco mostrar sus técnicas de extracción de información con un asterisco joven capturado mientras intentaba llegar a asterisco Pensilvania. La sesión de tortura fue llevada a cabo con la misma asterisco precisión metódica que Washington recordaba de su propio cautiverio, pero esta vez pudo asterisco observar las técnicas de Sarif desde la perspectiva de un asterisco testigo instruido en lugar de una asterisco víctima indefensa. La asterisco cantidad de información obtenida era asterisco asombrosa en alcance y detalle. El prisionero revelaba asterisco casas seguras del ferrocarril subterráneo, asterisco nombres de conductores y simpatizantes, asterisco ubicaciones de escondites de suministros y asterisco comunidades negras libres que ofrecían ayuda a los fugitivos.
Toda esa información se compilaba en informes detallados que eran enviados a cazadores de esclavos en toda la región, permitiendo la destrucción sistemática de la red abolicionista. Pero Washington también notó algo que Gabriel no, sutiles señales de que el prisionero mezclaba información falsa con datos reales. El joven era lo bastante educado para entender lo que sus captores querían oír, y lo bastante valiente para desviarlos deliberadamente. Aun bajo tortura, su resistencia dio esperanza a Washington. El ferrocarril subterráneo era más resiliente de lo que Gabriel creía. La estancia prolongada de Washington en Nuevo Serafín coincidió con los preparativos para la reunión anual de la Southern Redemption Society. Gabriel esperaba casi 30 miembros de todo el sur profundo, la mayor asamblea del grupo criminal desde su fundación. La reunión ofrecía una oportunidad sin precedentes para documentar el alcance de la conspiración e identificar a sus principales participantes, pero también colocaba al equipo de infiltración en un riesgo extremo. Los miembros comenzaron a llegar a finales de diciembre, fingiendo asistir a un avivamiento religioso. Gabriel había publicitado el evento en Alabama y territorios vecinos como una conferencia metodista especial sobre teología de la redención y cristianismo práctico. Los periódicos locales anunciaban el evento con testimonios de plantadores prominentes que elogiaban el inspirador ministerio de Gabriel. Washington reconoció a varios asistentes de su investigación sobre la red. El Dr. Edmund Thorne había regresado del Caribe, aparentemente confiado de que había pasado suficiente tiempo desde el incidente de Charleston para volver sin peligro. El capitán Fulton, el cazador de esclavos desaparecido tras la investigación de Morrison, también estaba presente, habiendo establecido nuevas operaciones en Mississippi. Lo más impactante fue la presencia del reverendo Blackwood, quien supuestamente se había reformado tras la exposición en Carolina del Sur. Los asistentes representaban a la élite criminal del sur anterior a la guerra, propietarios de plantaciones que usaban sus negocios legítimos para identificar víctimas, mercaderes que ofrecían financiamiento y transporte, médicos encargados de deshacerse de los cuerpos, y funcionarios que encubrían las investigaciones. En conjunto, controlaban una red que se extendía de Virginia a Luisiana, procesando cientos de víctimas al año mientras mantenían apariencias de respetabilidad. Las sesiones formales de la sociedad se realizaban en la casa principal de la plantación, disfrazadas de seminarios teológicos sobre la predestinación y la justicia divina. Pero los asuntos reales se discutían en pequeños grupos, donde los participantes compartían información sobre las actividades del ferrocarril subterráneo, coordinaban respuestas a investigaciones abolicionistas y planificaban la expansión a nuevos territorios. El acceso de Washington a estas conversaciones proporcionó una documentación detallada de actividades criminales sin precedentes en la historia de la aplicación de la ley. El discurso de apertura de Gabriel ante la sociedad reveló la magnitud de sus ambiciones. Habló de expandir las operaciones hacia el territorio de Luisiana, donde el estatus territorial ofrecería aún menos supervisión que en Alabama. Describió planes para nuevos falsos santuarios en Mississippi y Tennessee, cada uno diseñado para procesar un mayor número de víctimas con mayor eficiencia. Lo más escalofriante fue su propuesta de lo que llamó redención a escala industrial, instalaciones capaces de matar y procesar a decenas de personas simultáneamente. La presentación de Sarif sobre los avances en investigación médica demostró hasta qué punto las actividades criminales de la familia habían evolucionado más allá del simple asesinato con fines de lucro. Describió experimentos destinados a probar los límites de la resistencia humana, procedimientos que ofrecían conocimiento anatómico imposible de obtener por medios convencionales, y técnicas de preservación de especímenes que garantizaban su valor científico durante largos transportes. Su trabajo había despertado el interés de escuelas de medicina en Europa, creando mercados internacionales para sus productos. Sin embargo, la sociedad enfrentaba creciente presión de las investigaciones abolicionistas y atención federal. Varios miembros informaron sobre mayor escrutinio por parte de las autoridades del norte, mientras otros relataban dificultades para mantener sus operaciones debido a mejoras en la seguridad del ferrocarril subterráneo. El éxito de la red los había convertido en blanco de contraataques sistemáticos, y muchos expresaban preocupación por su seguridad a largo plazo.
El asterisco descubrimiento más importante de Washington fue el asterisco plan de la sociedad para responder a esa presión creciente, no reduciendo sus actividades, sino asterisco acelerándolas. Planeaban asterisco expandir las operaciones mientras desarrollaban asterisco nuevas formas de evitar la detección, incluyendo la creación de asterisco negocios legítimos como fachada, la asterisco corrupción de más funcionarios del gobierno para garantizar protección y la asterisco eliminación de testigos potenciales que pudieran exponer sus crímenes. El plan de eliminación era particularmente asterisco escalofriante. Gabriel había compilado una asterisco lista de abolicionistas, esclavos fugitivos y otros individuos que representaban asterisco una amenaza para la seguridad de la red. La sociedad planeaba asterisco asesinarlos sistemáticamente, utilizando métodos que asterisco simularan accidentes, muertes naturales o crímenes aleatorios. El asterisco nombre de Washington estaba en esa lista, junto con asterisco Morrison y varios otros investigadores que habían estado asterisco siguiendo las actividades de la red. Pero Washington tenía una asterisco ventaja que Gabriel no había previsto. El asterisco equipo de Morrison ya estaba en posición alrededor de la plantación, preparándose para un asterisco asalto coordinado que asterisco expondría toda la conspiración. El momento había sido asterisco planeado con precisión militar, coincidiendo con la asterisco reunión de la sociedad, cuando asterisco el mayor número de criminales estaría presente y asterisco habría más pruebas disponibles para ser confiscadas. El asterisco asalto a la plantación Nuevo Serafín comenzó asterisco antes del amanecer del 15 de enero de 1808, cuando el equipo de Morrison asterisco se desplegó alrededor del perímetro de la propiedad. La operación había sido cuidadosamente planificada, aprovechando la asterisco información detallada que Washington había proporcionado sobre el asterisco diseño de la plantación, las asterisco medidas de seguridad y la asterisco ubicación del complejo subterráneo. Los asterisco alguaciles federales de Nueva Orleans habían acordado participar, otorgando asterisco autoridad legal al operativo. El equipo incluía asterisco 24 hombres, asterisco Morrison y asterisco 7 abolicionistas, asterisco Samuel Washington y asterisco 3 infiltrados, asterisco 8 alguaciles federales y asterisco 6 soldados de la guarnición de Nueva Orleans. Estaban asterisco armados con el equipo militar más moderno y contaban con asterisco mapas detallados de los edificios. Lo más importante, tenían asterisco órdenes judiciales firmadas por jueces territoriales que habían sido convencidos de que la operación Bidworth asterisco amenazaba la autoridad federal en Alabama. El asalto comenzó con asterisco ataques simultáneos a la casa principal y a la capilla, diseñados para asterisco impedir la destrucción de pruebas y asterisco capturar al mayor número posible de miembros de la sociedad. Morrison encabezó personalmente el asterisco equipo que irrumpió en la capilla, donde asterisco descubrieron 17 prisioneros en el asterisco sótano. El estado de esos cautivos ofrecía asterisco testimonios horripilantes de la asterisco tortura sistemática practicada allí. La tarea de asterisco Washington era asterisco asegurar la oficina de Gabriel en la casa principal, donde se guardaban los asterisco registros detallados de la familia. A pesar de sus años de preparación, asterisco nada pudo prepararlo para la magnitud de la documentación que Gabriel había conservado. Los asterisco libros contables registraban asterisco más de 1,500 asesinatos. La asterisco correspondencia revelaba asterisco alianzas criminales que se extendían por asterisco 12 estados y 3 países extranjeros, y asterisco mapas detallados mostraban las asterisco rutas del ferrocarril subterráneo que habían sido asterisco sistemáticamente comprometidas. La prueba más incriminatoria fue el asterisco diario personal de Gabriel, que ofrecía una asterisco justificación teológica para cada asesinato y describía los asterisco beneficios económicos generados por la operación. Gabriel había mantenido asterisco registros meticulosos de todos los aspectos de su empresa criminal, aparentemente convencido de que asterisco el favor divino exigía documentación precisa de la necesidad religiosa de sus actos. Las entradas del diario revelaban una asterisco mente completamente racionalizada en torno al asesinato masivo como un deber cristiano. El asterisco laboratorio médico de Sarif contenía asterisco pruebas de crímenes que superaban el simple homicidio. Sus asterisco notas de investigación describían asterisco experimentos con sujetos vivos, procedimientos diseñados para asterisco probar los límites de la resistencia humana y asterisco estudios anatómicos que violaban asterisco todos los principios de la ética médica. El laboratorio también contenía asterisco especímenes conservados que más tarde servirían como asterisco prueba definitiva de tortura sistemática, junto con asterisco cartas de escuelas médicas que asterisco solicitaban expresamente esos especímenes. La asterisco captura de los miembros de la sociedad otorgó a las autoridades asterisco un acceso sin precedentes al liderazgo de la red criminal. Bajo interrogatorio, varios participantes asterisco revelaron operaciones adicionales en asterisco Mississippi, Luisiana y Tennessee. Otros proporcionaron asterisco nombres de funcionarios gubernamentales corruptos y asterisco detalles sobre los métodos usados para asegurar su cooperación.
Los testimonios revelaron una conspiración que había penetrado todos los niveles de la sociedad sureña. El propio Gabriel resultó sorprendentemente colaborador cuando fue confrontado con las pruebas. En lugar de negar sus crímenes, intentó justificarlos con complejos argumentos teológicos sobre la predestinación y la justicia divina. Parecía sinceramente convencido de que sus actos eran moralmente correctos, y expresaba orgullo por la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones. Su ausencia total de remordimiento lo convirtió en uno de los criminales más escalofriantes de la historia estadounidense hasta ese momento. Sin embargo, los procesos judiciales posteriores demostraron las limitaciones de la justicia del siglo XIX. Aunque las autoridades federales tenían pruebas claras de múltiples asesinatos, las complejidades jurisdiccionales del derecho territorial dificultaron la persecución penal. Varios testigos clave desaparecieron antes de poder declarar, aparentemente asesinados por miembros sobrevivientes de la red. Otros se retractaron tras recibir amenazas de muerte o sobornos de simpatizantes del sur. Lo más frustrante fue la reacción de las autoridades locales de Alabama, que se negaron a cooperar con los fiscales federales. Los funcionarios territoriales alegaron que las pruebas se habían obtenido ilegalmente y que la intervención federal en asuntos criminales locales violaba los principios constitucionales. Varios importantes plantadores de Alabama organizaron fondos de defensa legal para los acusados, argumentando que eran víctimas de persecución del norte y no criminales merecedores de castigo. Los procesos judiciales contra la familia Bitworth y sus conspiradores de la Sociedad de Redención del Sur se prolongaron durante 3 años, convirtiéndose en un símbolo de las crecientes tensiones entre el norte y el sur que eventualmente conducirían a la guerra civil. Gabriel Bitworth fue finalmente condenado por asesinato y ejecutado en 1811, pero la mayoría de los miembros de su familia y socios criminales evitaron castigos severos mediante tecnicismos legales, intimidación de testigos y presión política. Sharif Bitworth huyó a México antes de ser arrestado, llevándose registros médicos detallados que más tarde vendió a investigadores europeos interesados en sus descubrimientos anatómicos. Su paradero permaneció desconocido hasta 1834, cuando surgieron informes sobre un misterioso doctor en Texas que realizaba experimentos similares en guerreros comanches capturados. Estos reportes nunca fueron confirmados oficialmente, pero sugirieron que Sharif continuó su investigación criminal durante décadas después de la exposición de la operación en Alabama. Ezequiel y los gemelos Caín y Abel fueron condenados por cargos menores y sentenciados a largas penas de prisión. Sin embargo, fueron liberados discretamente tras solo 2 años, aparentemente gracias a la intervención de políticos influyentes del sur, que consideraban su enjuiciamiento un ataque a la autonomía regional. Los 3 retomaron sus actividades criminales bajo identidades falsas. Ezequiel estableció una nueva operación de comercio de esclavos en Texas, mientras que los gemelos montaron una empresa de robo de cadáveres que abastecía a escuelas médicas en todo el suroeste. Miriam y Lilith usaron su belleza y conexiones sociales para evitar completamente la persecución. El esposo de Miriam, el capitán Patterson, utilizó su barco fluvial para transportar a ambas mujeres hasta Nueva Orleans, donde desaparecieron entre la población diversa de la ciudad. Más tarde, reportes la situaron en Ciudad de México, donde supuestamente dirigían un burdel que eliminaba a clientes adinerados y vendía sus cuerpos a investigadores médicos. Estos informes nunca fueron verificados, pero coincidían con el patrón familiar de combinar actividades criminales con fachadas de respetabilidad. Constance Bitworth, esposa de Gabriel, fue declarada mentalmente incompetente para ser juzgada y recluida en un manicomio en Mobile, donde murió en 1819, sin haber pronunciado nunca una palabra coherente sobre las actividades de su familia. Algunos creyeron que su condición mental era genuina, mientras otros sospechaban que fingía locura para evitar el juicio. La verdad murió con ella, llevándose detalles cruciales sobre los orígenes de la empresa criminal familiar. La exposición de la red Bitworth tuvo consecuencias de gran alcance para el movimiento del ferrocarril subterráneo. La inteligencia detallada que Gabriel había recopilado sobre rutas de escape, casas seguras y personal obligó a los abolicionistas a reorganizar completamente sus operaciones.
Muchas rutas que habían sido exitosas durante años tuvieron que abandonarse, y conductores y simpatizantes de confianza se vieron bajo vigilancia por cazadores de esclavos que habían obtenido sus nombres de los registros Bitward. Pero la exposición también fortaleció la oposición del norte a la esclavitud, al proporcionar pruebas concretas de los extremos a los que los defensores de la institución estaban dispuestos a llegar. Los informes detallados de Morrison sobre la operación Bitward se publicaron en periódicos de todo el norte, generando apoyo popular al abolicionismo entre estadounidenses que antes eran indiferentes a la cuestión esclavista. La tortura y el asesinato sistemático perpetrados bajo el disfraz del ministerio religioso demostraron que la esclavitud corrompía no solo las relaciones económicas, sino también los valores morales fundamentales. Samuel Washington se convirtió en un destacado orador de organizaciones abolicionistas, usando su experiencia personal en las cámaras de tortura de los Bitward para ilustrar el costo humano de la esclavitud. Su testimonio fue particularmente eficaz ante audiencias religiosas, que se horrorizaban por el abuso de la teología cristiana empleado por la familia para justificar asesinatos en masa. Los discursos de Washington ayudaron a convencer a muchos cristianos del norte de que la oposición a la esclavitud era una obligación religiosa, no solo una posición política. Jeremiah Morrison continuó su investigación de las redes criminales vinculadas a la esclavitud, documentando operaciones similares en Virginia, Maryland y Carolina del Norte. Su labor lo convirtió en uno de los investigadores más eficaces del periodo anterior a la guerra, y sus métodos influyeron en el desarrollo de las técnicas modernas de investigación criminal. Sin embargo, el impacto psicológico de su trabajo fue enorme, y murió en 1825 a los 62 años, atormentado por pesadillas sobre los horrores que había presenciado. La plantación Nuevo Serafín fue abandonada tras la ejecución de Gabriel, y los residentes locales afirmaban que la propiedad estaba maldita por el sufrimiento ocurrido allí. La capilla fue incendiada por personas desconocidas en 1815, aunque las cámaras de tortura subterráneas permanecieron intactas bajo las ruinas. La casa principal quedó vacía durante décadas antes de colapsar en una tormenta en 1847, dejando solo las piedras de los cimientos como testimonio de la presencia de la familia Bitward en Alabama. Los historiadores modernos estiman que la familia Bitward y su red criminal fueron responsables de la muerte de al menos 1,800 personas entre 1789 y 1808. Esta cifra incluye no solo las víctimas directas de sus falsos santuarios, sino también a los esclavos capturados y asesinados como resultado de información extraída bajo tortura. El número total de muertes pudo haber sido considerablemente mayor, ya que muchos registros familiares fueron destruidos antes de ser examinados por las autoridades. El caso Bitward representa uno de los primeros ejemplos documentados de asesinato sistemático bajo la apariencia de ministerio religioso en la historia de Estados Unidos. El uso de la teología cristiana por parte de Gabriel para justificar el asesinato en masa anticipó abusos similares por líderes sectarios y extremistas religiosos en siglos posteriores. Su capacidad para mantener el apoyo de la comunidad mientras cometía atrocidades demostró el poder de la autoridad religiosa para corromper el juicio moral y facilitar el comportamiento criminal. Los aspectos médicos de la operación Bitward revelaron inquietantes vínculos entre instituciones académicas legítimas y empresas criminales. Varias escuelas de medicina prominentes fueron halladas culpables de recibir especímenes que sabían, o debían haber sabido, que provenían del asesinato. Este descubrimiento llevó a reformas en la educación médica y al establecimiento de pautas éticas para la investigación anatómica. Aunque su aplicación fue irregular durante décadas, la sofisticada organización de la red anticipó las técnicas del crimen organizado moderno casi un siglo antes. La documentación detallada de Gabriel sobre las víctimas, las rutas del ferrocarril subterráneo y las ganancias criminales demostró una comprensión del crimen sistemático sin precedentes en la historia temprana de Estados Unidos. Sus métodos influyeron en organizaciones criminales posteriores y proporcionaron a las fuerzas del orden una comprensión más profunda de la estructura y funcionamiento de las redes conspirativas. Quizás, lo más significativo es que el caso Bitward ilustró la inadecuación de las instituciones legales estadounidenses tempranas para enfrentar crímenes que cruzaban fronteras estatales o que desafiaban intereses políticos regionales.
La capacidad de la familia para evadir castigos severos a pesar de la abrumadora evidencia de su culpabilidad demostró la necesidad de una autoridad federal más fuerte y de una aplicación más coherente de la justicia penal. El caso también reveló hasta qué punto la esclavitud había corrompido a la sociedad sureña a comienzos del siglo XIX. El amplio apoyo que la familia Whitworth recibió de respetables plantadores, funcionarios gubernamentales y líderes religiosos mostró que la institución de la esclavitud había creado una ceguera moral que iba mucho más allá de los esclavistas individuales. La deshumanización sistemática necesaria para mantener la esclavitud había generado condiciones en las que el asesinato en masa podía racionalizarse como necesario para el orden social. La verdad completa sobre los crímenes de la familia Whitworth quizás nunca se conozca. Muchos de sus registros fueron destruidos durante los procesos judiciales, mientras que otros permanecen sellados en archivos que nunca han sido plenamente examinados por los historiadores. Las tradiciones locales en Alabama todavía hablan de desapariciones misteriosas y muertes inexplicables ocurridas durante la residencia de la familia en el territorio, lo que sugiere que los crímenes documentados representan solo una fracción de sus verdaderas actividades. Las investigaciones arqueológicas en el sitio de la plantación Nuevo Serafín han sido limitadas por la oposición local y por complicaciones legales sobre la propiedad. Sin embargo, los estudios con radar de penetración terrestre realizados en la década de 1990 revelaron extensas estructuras subterráneas que coinciden con las descripciones de las instalaciones de tortura y eliminación de la familia. Estos hallazgos sugieren que las pruebas físicas de sus crímenes permanecen en gran parte intactas, sepultadas bajo décadas de tierra y vegetación acumuladas. Investigaciones recientes también han descubierto evidencias de actividades de la familia Whitworth en Texas, México y posiblemente en Sudamérica, durante las décadas posteriores a su exposición en Alabama. Listas de pasajeros de barcos, registros de escuelas de medicina y documentos gubernamentales territoriales contienen referencias a individuos que usaban alias conocidos de los Whitworth y que estaban involucrados en actividades sospechosas consistentes con sus métodos criminales establecidos. Estos descubrimientos sugieren que la empresa criminal de la familia pudo haber continuado operando bajo identidades diferentes mucho después de su exposición en Alabama. La posibilidad más inquietante es que la Red Whitworth fuera solo un ejemplo de otras organizaciones criminales similares que operaron en todo el sur anterior a la guerra. La naturaleza sistemática de sus operaciones, combinada con el amplio apoyo que recibieron de sectores respetables de la sociedad, sugiere que otras familias u organizaciones pudieron haber realizado actividades comparables sin ser descubiertas jamás. El registro histórico contiene numerosas referencias a desapariciones misteriosas, muertes inexplicables y movimientos religiosos sospechosos que podrían indicar la existencia de otras redes criminales. Lo que sí permanece cierto es que la historia de la familia Whitworth representa uno de los capítulos más oscuros de la historia religiosa estadounidense. Su abuso sistemático de la teología cristiana para justificar asesinatos en masa demostró cómo la autoridad religiosa puede corromperse al servicio del crimen. Su capacidad para mantener el apoyo comunitario mientras cometían atrocidades mostró hasta qué punto la esclavitud había envenenado los valores morales estadounidenses a comienzos del siglo XIX. El legado de sus crímenes se extiende mucho más allá de sus víctimas directas. La información que recopilaron sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo condujo a la captura y muerte de innumerables esclavos fugitivos cuyos nombres jamás se conocerán. Su corrupción de la educación y la investigación médica causó daños duraderos a la integridad de la ciencia estadounidense. Pero, sobre todo, su éxito al evadir el castigo demostró a otros criminales que el asesinato sistemático podía realizarse con relativa impunidad si estaba bien disfrazado y protegido políticamente. Hoy, el sitio de la plantación Nuevo Serafín permanece en gran parte olvidado, conocido solo por historiadores locales y por algún investigador ocasional interesado en los aspectos más oscuros de la historia estadounidense. No existe ningún monumento que marque el lugar donde más de 1000 personas murieron en tortura y asesinato sistemático. Ninguna placa conmemora el valor de los abolicionistas que arriesgaron sus vidas para exponer estos crímenes. El silencio que rodea estos acontecimientos sirve como recordatorio de lo fácilmente que las sociedades pueden olvidar sus episodios más vergonzosos.
Pero la asterisco historia de la familia Bitward permanece como una asterisco advertencia permanente sobre los asterisco peligros del extremismo religioso, el odio racial y la corrupción de la autoridad moral. Sus crímenes asterisco demuestran cuán rápido puede una sociedad civilizada descender a la barbarie cuando asterisco abandona los valores humanos fundamentales en nombre de asterisco intereses económicos o poder político. Comprender su historia es asterisco esencial para reconocer amenazas similares en nuestro tiempo y asegurar que asterisco tal maldad sistemática nunca vuelva a disfrazarse de voluntad divina. La pregunta que asterisco persigue a todos los que estudian este caso no es si los crímenes de la familia Bitward asterisco realmente ocurrieron, la evidencia es asterisco abrumadora e innegable, sino asterisco cuántas otras operaciones similares existieron a lo largo del periodo anterior a la guerra, asterisco cuántas víctimas murieron en circunstancias parecidas, y si asterisco la verdad completa sobre este oscuro capítulo de la historia estadounidense asterisco alguna vez será totalmente revelada. Las asterisco sombras del legado Bitward continúan asterisco oscureciendo rincones de nuestra comprensión histórica, dejándonos asterisco preguntarnos qué otros horrores permanecen ocultos en los asterisco archivos del pasado de América. Al final, la asterisco macabra historia de la familia Bitward se erige como un asterisco testimonio de la capacidad humana tanto para el mal absoluto como para el valor supremo. Mientras asterisco Gabriel y su familia representan las profundidades de la depravación humana, los asterisco abolicionistas que arriesgaron todo para exponer sus crímenes encarnan los más altos ideales de dignidad y coraje moral. Su asterisco lucha nos recuerda que el asterisco precio de la civilización es la vigilancia constante frente a aquellos que asterisco usarían la autoridad religiosa, el poder político o la respetabilidad social para encubrir la crueldad sistemática. Las asterisco campanas de la capilla que una vez asterisco sonaron sobre la plantación Nuevo Serafín hace mucho que asterisco enmudecieron. Pero los asterisco ecos del sufrimiento de sus víctimas continúan asterisco resonando a través de la historia estadounidense, hasta que asterisco enfrentemos plenamente la verdad sobre asterisco crímenes como los cometidos por la familia Bitward. No podemos afirmar que asterisco hemos asumido honestamente nuestro pasado ni que asterisco estamos preparados para reconocer amenazas similares en el futuro. ¿Qué te atormenta más? ¿Qué asterisco un mal tan sistemático pudiera operar bajo el disfraz del ministerio religioso, o qué asterisco gran parte de su historia siga oculta en archivos aún por abrir? Bocadillo de diálogo asterisco comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si este asterisco oscuro capítulo de la historia estadounidense te ha hecho reflexionar sobre asterisco hasta dónde puede caer el ser humano cuando pierde su brújula moral, asterisco suscríbete y activa la campana de notificaciones. No todos tienen el valor de asterisco enfrentar estas verdades difíciles sobre nuestro pasado, pero quienes lo hacen asterisco forman parte de una comunidad comprometida con evitar que tales horrores vuelvan a repetirse. Asterisco hasta la próxima, recuerda. Balanza los criminales más peligrosos son, a menudo, aquellos que logran convencerse de que están cumpliendo la voluntad de Dios.